Eu preciso que você me diga e me corrija se eu falar bem a português. Se tu sabe falar bem português. Belu, ¿me entendiste algo de lo que dije? Sim, foi muito difícil. Ay, yo te pego. Ay, ay. Tenemos que comprar hoy ovo, queijo, arroz, uva. No nos va a dar tiempo. Llegó el gran día, el día en que voy a ser evaluada por una portugués hablante nativa. Deséeme suerte. Ustedes saben que yo no puedo estar quieta y últimamente he sentido que me falta actividad. Por tanto, vengo a decirles, voy a aprender un nuevo idioma. ¿Ustedes sabían que un cerebro que puede moverse fácilmente entre dos idiomas puede analizar situaciones simultáneas mejor? Aumenta tu memoria y toma mejores decisiones. ¿No lo sabía? Está embacado. Y el idioma que seleccioné es portugués. Brasil quedándome tan cerca, ¿cómo no voy a saber hablar portugués? ¿Sí? ¿Se dice así? No tengo idea. Según Google, la forma más rápida de aprender un idioma es aprendiéndote entre las 800 y 1000 palabras más utilizadas en el idioma. Prácticamente el vocabulario de un niño de 3 años. Ya si quieres tener un nivel más avanzado, ya ahí tendrías que aprenderte 1500 palabras, de las más usadas. Los nativos utilizan entre 15.000 y 20.000 palabras en su vocabulario. Y las mujeres, que científicamente está evidenciado que hablamos más, utilizamos casi el doble de palabras de las que utilizan los hombres. Es decir, que científicamente las mujeres hablamos más que los hombres. Sin embargo, el entrenador de fútbol de la selección de Inglaterra afirma que él solo necesita 100 palabras. ¡Gol! Google también me informó que el 40% de la población mundial habla un solo idioma, el 43% 2 idiomas y solo el 13% hablan 3 idiomas. Nuestro objetivo es estar dentro de ese 13%. Pero vamos a ver si Google no se equivoca y vamos a preguntarle aquí a las personas que están en el parque si saben hablar más de un idioma. ¿Cuántos idiomas sabes hablar? Uno, el nativo, español. Uno solo, español. ¿Cuántos idiomas hablas? 2. Español y inglés. Uno, español. Inglés y español. ¿Has visto videitos míos? ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos idiomas hablas? Español y inglés más o menos. Una. Español y un poquitito de brasilero. Este videito es de aprendiendo portugués. Bom dia. Yo hablo 2, inglés y español. Uno. Con suerte español. Uno, no. Muy careta. Uno también. Bueno, hasta ahora las estadísticas de Google no han funcionado mucho porque casi todos hablan un solo idioma. Vamos a preguntarle a esta muchita que viene aquí. ¿Cuántos idiomas habla? 2, inglés Y español. Sí, sí. Yo sigo preguntando. ¿Y el otro? ¿Puedo hacerte una preguntita rápido? ¿Cuál es? Italiano y español. Primera persona que me dice italiano. A ver, dime algo en italiano. Ciao, me llamo Luca Ferrari. Un poco inglés, portugués y español. ¿Qué me puedes decir? Que ya me puedo ir aprendiendo yo, a ver. ¿Cómo va você? Más o menos eso es como ¿cómo estoy yo? Ay, viste que ya sé desde antes de ponerme a estudiar. Dime alguito, alguna frase que ya me puedo ir aprendiendo yo ya. Oi, tudo bom? Como você está? Qual é o seu nome? La especie de trilingüe está un poco escasa, está en peligro de extinción, por eso vamos a luchar por entrar en ese 13%. Pues el objetivo de este video será aprendernos 1000 palabras en portugués en 72 horas y poder comunicarnos con un nativo. ¿Podremos? Quédate hasta el final. Pues ya llegamos de la calle y yo me estoy tomando esto muy en serio porque realmente quiero aprender y ser parte de ese 13% que sabe 3 idiomas. Y me puse aquí una lista de las cosas que tengo que hacer para aprender. Lo primero, vamos a cambiar el celular a idioma portugués. ¿Portugués de Brasil o de Portugal? Vamos a poner de Brasil. De este idioma sí no tengo idea de nada, pero bueno, se parece al español. Dios mío, la vida. Tengo que adaptarme. Y lo segundo que voy a hacer es descargar la aplicación Busuu. Y realmente, caballero, siéndole sincero, a mí me gusta mucho Busuu porque yo la veo de las aplicaciones estas de idioma la más completa. Primero, es gratis, ya ahí me ganó 100%. Tienen que actualizarla porque la nueva actualización es la que es gratis. También me encanta porque hace una prueba inicial y ya te ahorra tiempo por si tienes una noción del idioma.
no tienes que empezar desde el principio. Si estás en pañales como estoy yo, tienes que empezar desde el inicio. Te lo aconsejo. En el caso mío, yo quiero aprender portugués, pero puedes aprender cualquier idioma. Yo soy de las que se distrae mucho, entonces el hecho de que las clases sean interactivas, con audio, con video, con comprobaciones, con aclaraciones, para mí es un win-win. Y yo también necesito, caballero, una pizca de competencia. Que me haga a mí una comprobación final después del capítulo. Y después, en independencia de cómo yo salga, me pongan en un rankeamiento ahí con todos los usuarios de Busuu. Eso yo lo necesito. Yo no puedo permitir que me llegue una notificación de que fulanito te pasó. Y por supuesto, una de las cosas que más me gusta es la comunidad busucera, donde tus ejercicios te lo puede estar calificando alguien en Australia, en China, en Alemania, en cualquier lado, así como tú puedes estárselo calificando a otra persona de cualquier otra parte del mundo. Así que después no digan que no les doy la última. Ahí abajo en la descripción les voy a estar dejando el link para que no me pasen trabajo para descargarla. Yo siempre estoy pensando en ustedes. Ya, chao. Déjenme que tengo que terminar mis clases. Otra forma también de aprender un idioma es escuchar canciones, pero activamente. Así fue como mayormente aprendí inglés. Vamos a buscar alguna canción brasileña, portugués. Ya sé cuál. Esto fue una canción, caballero, que en Cuba se escuchó. Yo no tengo idea de lo que dice. Hoy lo voy a descubrir. Esto fue más o menos en el 2011. Nossa, así você me marcha. Me mata. Bueno, caballero, eso tenía un baile y todo. ¿Qué era? Ay, estoy aquí metida como ya metida en el mar. Era Dielito aguantándome. Era. ¿Cómo era? Nossa, así você me mata. Ay, yo te pego. Ay. Era más o menos así la coreografía, caballero. Bueno, haciendo uso del Google Translate, el título significa Ay, si te cojo. Está bastante fácil esta canción, bastante repetitiva y el estribillo es bastante cortito. Nossa, así você me mata. Ay, si yo te pego. Ay. Está pasando gente por ahí. María. Bueno, ya nos aprendimos una canción completa. No se los prometo porque yo ni en español me sé una canción completa. Así que nos aprendimos el estribillo de una canción. Sonidito de ¿cómo se llama? Check De mark. reto cumplido. De reto cumplido. Bueno, les cuento que el día de hoy ha sido una locura. Entre grabando videitos y editando videitos. Son las 7 de la noche y ahora es que voy a empezar a estudiar portugués. Vamos a tratar de enmendar en lo que nos queda de día lo que no hemos hecho durante todo el día. Así que no me interrumpan más. Voy a hacer mis clases de Busuu del día de hoy y nos vemos dentro de un ratito. 2 días de racha. Y hemos llegado y como me prometí, porque yo tengo disciplina, voy a terminar mis clases de portugués. Chao. Me he quedado dormida. Mañana seguimos. Y hoy es domingo, día de feria, pero sigo practicando mi portugués aquí con mi compañero. Eu estou feliz. ¿E você? De pronto una feria es un buen lugar para aprenderte ciertas cosas. Tenemos que comprar hoy ovo, queijo, arroz, banana. ¿Qué más tenemos que comprar? Empanada venezolana. No, ¿y por qué te haces así? Mira, aquí María hace también las cosas que se está comprando uva. Es decir, ¿cómo se dice? Brasilera. ¿Cómo se dice la uva? Uva. Uva. Estoy aquí escogiendo las uvitas estas brasileras. ¿Cuál es la diferencia entre las uvas normales de toda la vida? Estoy sacando también las hojitas para que no pesen. Vamos a probar las uvas brasileras. Mira cómo son como así oscuritas. Uva brasilera. No las lavé, no importa. Es como la cascarita súper suavecita y sabe a mango. Te juro que sabe a mango, mira. Sí.
Bueno, ahora me toca fregar y para aprovechar ese tiempo, es decir, que no sea un tiempo perdido, vamos a ver una novela brasileña. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en Cuba las novelas brasileñas son súper famosas. Todos los cubanos crecimos viendo una novela brasileña. Por tanto, fanática yo de las novelas brasileñas, voy a ver una mientras frío. Otra cosa es que nosotros vemos novelas brasileñas, pero las vemos en español. De pronto una novela brasileña en portugués me va a sonar bastante rara, aunque es el idioma original. Déjenme buscar una aquí. También les cuento que para entender una novela o película, cualquier cosa que vean en el televisor, necesitas saber aproximadamente 3000 palabras. Es decir, esto se va por encima del presupuesto de nosotros de palabras, pero vamos a hacer nuestro intento, vamos a ver qué entendemos. Vamos a ver. Déjenme buscar aquí. Avenida Brasil. Bueno, empecé por una novela y ahora estoy en otra. Ahora estoy en Señora del Destino. También amé esa novela, lo que no se imagina. Me he enganchado. Déjenme irme de aquí que hace mucho ruido. No estoy entendiendo mucho, pero bueno, estoy entendiendo una que otra palabra aislada y me está ayudando a que mi oído se vaya acostumbrando al portugués. De aquí a nada estoy hablando portugués fluido. Tengo que agilizar este proceso de aprendizaje porque si no, no nos va a dar tiempo. Y creo que ya sé cómo. Tremenda toma esta. Bueno, la técnica consiste en pegarle un sticky notes a todo y así voy recordando cómo se llama cada cosa. Mi marido. Bueno, llegó el gran día, el día en que voy a ser evaluada por una portugués hablante nativa. Deséenme suerte. Todavía tengo las sticky notes puestas ahí en microwave. Estaba haciendo aquí unos ejercicios de vusú. Deséenme suerte. Ya estoy viendo a mi profesora. Oi, essa é a Belu. Oi, Belu. Oi, tudo bem? Tudo bem? Não nos conhecemos pessoalmente, mas não nos conhecemos através das redes sociais. Estoy esforzándome, caballero. Perdónenme que estoy hablando muy lento. Eu preciso que você me diga e me corrija se eu falar bem a português. Tu sabe falar bem português? Como Sim, você- vou te ajudar. Belu, ¿me entendiste algo de lo que dije? Sim, entendi. Claro. Pero tengo mi cosita ahí. Sim, tem o teu acento, pero yo entendí bien. Esta profesora mía. Ahora vamos a la segunda parte. Ahora es a ver si yo la entiendo a ella. Es decir, ya me puede entender un nativo. Vamos a ver ahora. Si yo te entiendo a ti. Ay, espérate, se me olvidó las preguntas que tenía. ¿Cuánto tiempo está en Uruguay? Eu vivo aqui no Uruguai já faz 3 anos e, na verdade, eu conheço o Uruguai já faz uns 5 anos. Me dijiste, ya ahora estoy procesando lo que me dijiste. Me dijiste algo de 3 y 5. Sim. 3 que llevas viviendo en Uruguay y 5 que... Já dije que eu estou vivendo em Uruguai há 3 anos, pero conozco Uruguai como 5 anos. Sí, entendí más o menos eso, lo que uno tratando de procesar como que se le olvida lo que está hablando. ¿Fue difícil aprender español? Yo me muero como yo por el simple hecho de estar cambiando un poco el tono de la voz, ya me creo que eso es portugués. Dios mío de la vida. Sim, foi muito difícil. Eu acho que todo mundo fala que português e espanhol são parecidos, mas não tem nada que ver, é bem difícil. Em espanhol tem muito mais verbo que português, só que o português a gente fala mais fechado e vocês movem mais a língua em espanhol, Lo entendí todo, que fue el fechado que dijiste. que é cerrado. Nós não movemos a língua. Igual quando choveu ustedes falando espanhol, choveu que mueven a língua. Ahora dejamos a Belu ahí,
que pensara, porque me tiene que dar una evaluación. Ella está ahí pensativa, ¿cuánto me va a dar? Espero salir bien en esta prueba, caballero, porque mucho depende de esto. A ver, Belu. Bueno, yo te voy a dar 7 estrellas. ¿De 10? Sí. Estoy muy contenta porque llevo 72 horas fajada con el portugués. Ya ustedes vieron todo lo que yo he hecho en estas 72 horas. Y que me den 7 puntos para mí es un honor y una nativa. Hay que ir para Brasil y pedir feijoada. ¿Qué fechuada? Porotos. Ah, poroto, que para los cubanos serían frijoles. Bueno, y hasta aquí el videito de hoy. Espero les haya gustado esta aventura lingüística tratando de aprender un nuevo idioma. ¿Se puede realmente aprender un idioma en solo 72 horas? No lo creo, pero bueno, le estuve dando en estas 72 horas ideas de lo que pueden hacer y así van a poder aprender un idioma. Si ustedes siguen esos pasos que les estuve dando todo este tiempo, yo les aseguro que van a aprender un idioma, lo que no en 72 horas, un año mínimo. No, yo creo que más. Dicen los estudios que dedicándoles 2 horas diarias a un idioma en un año tienes como un nivel B1, sí, un nivel intermedio. Yo creo que mejor mismo es vivir en país para No, aprender. para mí eso es lo ideal. Sí. Cuando necesita ir para Brasil, queda en mi casa. Hay que ir para Brasil entonces para perfeccionar el portugués. Ya saben, si les ha gustado este videito, regálenme un like, coméntenme qué idiomas saben, cuántos idiomas ustedes saben. A ver, coméntenmelo ahí abajo. Si saben portugués, déjenme ahí abajo también los comentarios en portugués. Eso me va a ayudar más todavía. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Belu tiene perfil en Instagram, en TikTok. Les voy a estar dejando el enlace para que vayan y le den amorcito. ¿Sabe cómo es TikTok en portugués? ¿Cómo? TikTok. TikTok. Mira la cosa, hasta TikTok es diferente. TikTok. Bueno, tiene un perfil de TikTok y tiene de Instagram. Así que vayan a seguirla por allá. Compartilha o vídeo. Com pai, mãe, avó. Entonces decimos con pai, mãe, avó. Dale. Vamos. Compartilha el video. Amor, pai, avó. Até aí o papo. Com todo mundo. Tchau.